Capítulo 1. Muchachez. Incluso desde la más temprana memoria, la vida siempre ha parecido inusual, agitada, emocionante. Nací el 31 de julio de 1892, de padres respetados y rectos que eran de sólida estirpe cuáquera. Mis antepasados habían emigrado de Inglaterra a Pensilvania con William Penn, 100 años antes de que Estados Unidos se convirtiera en una nación. Mi ascendencia, a través de una bisabuela paterna, se remonta a Eduardo I, rey de Inglaterra. Vi la luz del día por primera vez en un apartamento de ladrillo rojo de 2 apartamentos en la esquina noroeste de East 14th y Grand Avenue, en Des Moines, Iowa. Por supuesto, no recuerdo absolutamente nada del día de mi nacimiento, así como tú no recuerdas nada del día en que naciste. Pero mi madre siempre lo recordaba, especialmente porque yo era su primogénito, ya que mi padre era un hijo primogénito antes que yo. Un amigo en Des Moines, hace algunos años, comentó en broma que me hice famoso demasiado tarde. El apartamento en el que nací hacía mucho tiempo había sido reemplazado por una propiedad comercial. Los primeros eventos que permanecen en la memoria ocurrieron cuando tenía 3 años de edad. Nuestra familia vivía entonces en West Harrison Street en Des Moines, cerca de la calle 14. Vivíamos en una modesta casa de campo, y los padres de mi padre vivían en una casa de 2 pisos al lado. Recuerdo correr por la puerta lateral trasera de su casa para probar los deliciosos pasteles de manzana que hacía mi abuela. También todavía hay recuerdos de mi bisabuelo materno Elon Hall, entonces entre 92 y 94, a menudo tomándome en sus brazos, y la tragedia que ocurrió cuando se cayó por las escaleras y murió a causa de la caída. Luego había un tío, Jesse Hall, en mi memoria, también de 90 años. Comencé el jardín de infantes a los 5 años. Todavía puedo escuchar en mi mente el lúgubre sonido de la campana de la escuela, una cuadra al sur. Jurar no masticar. Fue a esta avanzada edad de 5 años que juré no masticar tabaco. Se estaba cavando una zanja frente a nuestra casa. Por supuesto, todavía se estaban cavando zanjas con palas, a mano en 1897. Esto fue bastante emocionante para un niño de 5 años. Pasé la mayor parte de mi tiempo en el patio delantero mirando. Los excavadores de zanjas en esos días masticaban tabaco universalmente. Al menos estos excavadores en particular lo hicieron. ¿Qué es eso ahí?, pregunté, mientras uno de ellos sacaba un tapón de tabaco del bolsillo de la cadera y mordía una esquina. Esto es algo bueno, respondió. Toma, hijo, muerde una paja. Acepté su generosidad. Recuerdo claramente haber luchado por morder una paja. Ese enchufe fue realmente difícil. Pero finalmente me lo mordieron. No sabía bien y parecía tener un mordisco bastante fuerte. Pero lo mastiqué, como lo vi masticar el suyo, y cuando sentí que lo tenía bien masticado, me lo tragué. Y muy poco después, 1 minuto o menos, juré no masticar tabaco de por vida. Te digo sinceramente, nunca he masticado desde entonces. Esto fue muy poco después de los días de los viejos tranvías tirados por caballos. Los nuevos tranvías eléctricos acababan de llegar, los pequeños dinques. Los recuerdo bien. El conductor de nuestra línea era Charlie, y el maquinista era el viejo Bill. Lo más fascinante del mundo era estacionarme en la parte delantera del largo asiento lateral, de rodillas, para poder mirar a través del vidrio y ver al viejo Bill manejar ese auto. Decidí entonces lo que iba a hacer cuando creciera. Iba a ser un motorista de tranvías. Pero algo en años posteriores parece haber desviado esa ambición juvenil. Sin embargo, recuerdo que mi padre tenía una idea diferente de lo que sería cuando creciera. Constantemente lo molestaba con preguntas. Siempre parecía querer saber por qué, o cómo. Quería entender. A los 5 años recuerdo a mi padre diciendo, ese joven siempre está haciendo tantas preguntas que seguramente será un abogado de Filadelfia, cuando crezca.
Esa obsesión por la comprensión tendría una gran influencia en la fundación de la revista The Plain Truth y Ambassador College en años posteriores. Esos importantes primeros años. Cuando tenía 6 años, la familia se mudó a Marshalltown, Iowa, donde mi padre entró en el negocio de la molienda de harina. Recuerdo los eventos de esos días a los 6 años mucho mejor que los de los 56 años. La mente es mucho más receptiva, y la memoria mucho más retentiva, en los primeros años. Lo creas o no, cada bebé aprende y retiene más el primer año de vida que cualquier año posterior. Cada año aprendemos y retenemos un poco menos que el año anterior. Pocos, sin embargo, se dan cuenta de este hecho. Para cada año sucesivo, el fondo total de conocimiento aumenta. La acumulación de conocimiento es aditiva, la de cada año se agrega al fondo de años anteriores. Escribir estas primeras experiencias trae esto a la mente a la fuerza. Sucesos están volviendo a mi mente ahora, mientras escribo, en los que no he pensado conscientemente durante años. Viejo siglo fuera, nuevo siglo dentro. Después de un año más o menos, la familia regresó a Des Moines. Fue mientras vivíamos allí que nació mi hermano Russell, el 26 de enero de 1900, cuando yo tenía 7 años y medio. Otro hito que perdura vívidamente en la memoria fue el cambio de siglo. En realidad, el verdadero cambio de siglo fue el 1 de enero de 1901. Esa víspera de Año Nuevo en particular fue un evento único en la vida. En ese momento y allí formé una aversión a las noches de vigilia de la iglesia en la víspera de Año Nuevo. No podía ver ninguna diversión, a los 7 años y medio, en tener que sentarme tranquilamente en la iglesia desde las 8 en punto hasta la medianoche, incapaz de levantarme y jugar o correr, simplemente mirando en silencio el viejo siglo y el nuevo siglo dentro. De todos modos, solo estábamos viendo el paso de un punto de tiempo calculado humanamente. Solo sabía que era una noche divertida y lúgubre para mí. Me fui a dormir 1 o 2 veces, solo para despertarme. Este evento nocturno de vigilia del nuevo siglo ocurrió 26 días antes de que naciera mi hermano Russell. Cuando mi hermanito tenía unos meses de edad, nos mudamos a Union, Iowa, probablemente en la primavera de 1900, donde mi padre se asoció en una ferretería. La casa de la leche de Paloma. Un día entré en la imprenta de la ciudad. Debo haber estado en una de mis incursiones habituales en busca de información, haciendo tantas preguntas que hubo que pensar en formas y medios para librar a los impresores de la molestia. Oye, hijo, me pregunto si nos harías un recado, preguntó el impresor. Corre al supermercado y pídeles media pinta de leche de paloma. ¿Para qué sirve? Pregunté. ¿Por qué lo quieres? Siempre tuve que entender por qué y cómo. Para engrasar las prensas, explicó el impresor. ¿Cómo lo pagaré? Diles que lo carguen, fue la respuesta. En la tienda de comestibles, el tendero explicó. Lo siento, amigo, nos acabamos de quedar sin leche de paloma. Lo llevan ahora en la joyería. De la joyería me enviaron a la tienda de muebles, luego a la farmacia, y después de casi todas las tiendas de la ciudad fui a la ferretería de mi padre. Papá explicó que había estado persiguiendo por toda la ciudad en una tontería. De todos modos, agregué a mi reserva de conocimientos el hecho de que la leche de paloma no se encuentra en las tiendas. Y no pensé que fuera un recado más tonto que el que se envió a un marinero novato cuando su barco estaba anclado en Pearl Harbor. Los marineros mayores lo enviaron a un comandante severo en tierra para obtener la llave del asta de la bandera, y lo arrojaron al calabozo. Mientras estaba en Unión vendí el Saturday Evening Post todas las semanas. Recuerdo muy bien la bolsa de lona especial con el nombre de la revista en el lateral. Nuestro granero en Unión estaba gravemente infestado de ratas. Decidí hacer algo al respecto. Conseguí una gran trampa para ratas de jaula en la ferretería, y casi todas las mañanas tenía varias ratas en la trampa. Recuerdo una fiesta de cumpleaños que mi madre me hizo en mi cumpleaños número 9,
el 31 de julio de 1901, probablemente porque una foto tomada en la fiesta ha permanecido en la caja familiar de fotos antiguas. De regreso a Des Moines nos mudamos nuevamente en 1901, a principios del otoño, después de un año y medio en unión, esta vez cerca de East 13th Walker. Ahora estaba en el 4º grado. Vivíamos a poca distancia de un sanatorio adventista del séptimo día, con una panadería cerca de la entrada principal. Recuerdo que me enviaban a menudo a esta panadería para comprar pan especial saludable, probablemente de trigo integral. Lo que más me impresionó, sin embargo, fue la impresión en mi mente juvenil de que estos adventistas debían ser algún tipo de personas religiosas extrañas, porque guardaban el sábado para su domingo. Incluso a esa edad, cualquier cosa diferente de la costumbre común y la aceptación social general automáticamente parecía extraña, y si era extraña, entonces, por supuesto, parecía incorrecta. ¿Por qué la gente asume que las bases de People no pueden estar equivocadas? Parece que la mayoría de nosotros, a menos que nos detengamos a pensar un poco, somos como la señora Orra Ferty, viendo a su hijo marchar con los soldados por Broadway, recién regresado a Nueva York después de la Primera Guerra Mundial. Estaba tan orgullosa de Dinny, dijo, porque, ya sabes, todos estaban fuera de sintonía menos él. Bueno, tal vez fue Dinny quien estaba en el paso adecuado, quién sabe. El punto es que asumimos ciegamente que la mayoría de las personas no pueden estar equivocadas. Pero iba a aprender, en años posteriores, que la gente en su conjunto puede estar equivocada, tan terriblemente equivocada que la gente ahora está trayendo el fin de su civilización mal construida que se derrumba sobre sus propias cabezas. Solo que la mayoría de la gente aún no lo sabe. Cuando tenía 11 años, 1903, el automóvil estaba en su primera infancia, en su mayoría construido como los carruajes tirados por caballos, neumáticos duros de goma maciza, dirigidos por un palo o manija en lugar de una rueda. A menudo los llamábamos carruajes sin caballos. Mi padre siempre fue alegre y le encantaban las bromas. Fue mientras vivíamos en esta casa que nos llamó. Apresúrense. Ven rápido. Aquí va un carruaje sin caballos. Ver uno de estos primeros automóviles era algo raro. Llegamos corriendo a la ventana delantera. Pasaba un carruaje. Era un carruaje sin caballos. No era tirado por caballos, sino por un par de mulas. La fuerte voz debajo de mi padre retumbó en una carcajada. La lucha libre se convirtió en un deporte favorito en esos días. Estos eran los días de Frank Gotch, Farmer Burns, Zbyszko y otros, cuando la lucha libre era un deporte real y no un espectáculo falso. Los hermanos mayores de Clyde Conover habían instalado una colchoneta de lucha libre real y nos enseñaron todas las presas principales. Sin embargo, creo que me encantaba el patinaje sobre hielo quizás más que cualquier otro deporte. Había aprendido a dar golpes amplios en un estilo para que mi cuerpo se balanceara, de un lado a otro, usando la fuerza de la gravedad para ayudar a impulsarme hacia adelante. Había un ritmo y una especie de sensación que era emocionante. En ese momento, 1902 a 3, muchas de las calles de la ciudad aún no estaban pavimentadas. Las aceras eran listones de madera clavados en corredores de 2x4, con grietas estrechas entre los listones. Recuerdo esto, debido a un incidente. Un día, alguien dejó caer una moneda de 10 centavos, y cayó a la acera y desapareció por una de las grietas estrechas. Los vecinos deben haber pasado 2 o 3 días de horas de trabajo destrozando las aceras en busca de ese centavo perdido. Aprendí entonces que las personas se esforzarán mucho más para evitar perder algo que para ganar algo. Más tarde utilicé esta parte de la psicología con buen efecto en textos publicitarios. Cuando un niño tiene 11 años. A menudo he dicho que el año más feliz en cualquier vida humana es el de un niño a los 11 años. A esa edad, un niño experimenta algo, creo, que una niña nunca sabe. No tiene ningún sentido de la responsabilidad que lo agobie.
No tiene más cargas que divertirse. Por supuesto, los niños de esa edad harán cosas tontas, a veces cosas peligrosas. Nunca sabré cómo vive un niño hasta la edad adulta, a menos que haya un ángel guardián que cuide y proteja a cada niño. Otra condición de la época ilustra cuán recientemente este mundo se ha modernizado realmente. Las luces de la calle en nuestro vecindario eran luces de gas. La electricidad aún no había alcanzado esa etapa de modernización en 1902 a 3. Un hombre pasaba a caballo todas las tardes al anochecer, con una mecha encendida en el extremo de un palo, con la que alcanzaba y encendía cada luz. Luego, al amanecer de la mañana siguiente, tuvo que volver a apagar las luces. Durante estos días monté mucho en bicicleta, desarrollando grandes músculos de la pantorrilla en ambas piernas. Para entonces, mi padre había inventado la idea de la camisa de circulación de aire alrededor de un horno y se había dedicado al negocio de fabricación de hornos, con una pequeña fábrica en East Primera o Second Street. Trabajé las vacaciones de verano en la fábrica. Nuestro transporte, 1903 a 4, fue caballo y carruaje, y mi bicicleta. Al ir a la fábrica por la mañana, teníamos que usar el látigo en el caballo de vez en cuando para mantenerlo trotando. Pero al regresar a casa por la noche, era necesario controlarlo. No necesitaba que lo empujaran a trotar. Parecía saber que su avena lo estaba esperando en nuestro granero. Entrenamiento religioso temprano. Creo que es el momento, ahora, de explicar qué educación religiosa de la infancia fue la mía. Tanto mi padre como mi madre eran de sólida estirpe cuáquera. Desde que tengo memoria, me mantuvieron regularmente en la escuela dominical y en los servicios religiosos de la iglesia de los primeros amigos en Des Moines. Desde mi más tierna infancia estuve en una clase de niños en la escuela dominical, y todos crecimos juntos. No recuerdo cuando conocí a esos chicos por primera vez. Supongo que todos fuimos llevados allí cuando éramos bebés juntos. De todos modos, fue interesante, hace unos 25 años, saber que había sido de la mayoría de ellos, porque me había alejado de la iglesia alrededor de los 18 años y me había perdido por completo el contacto. Uno de ellos se había convertido en decano de personal estudiantil en el San Francisco State College, con un Ph.D. de Yale. Me puse en contacto con él y me brindó una asistencia y un consejo considerables y valiosos para fundar el Colegio Ambassador en 1947. Otro, que había sido quizás mi principal amigo de la infancia durante esos primeros años, era un comerciante minorista de muebles jubilado, que había ampliado y mantenido con éxito el establecimiento minorista fundado por su padre. Otro fue un dentista exitoso. El hijo del pastor de mis días de infancia había muerto aparentemente temprano en la vida. Otro se había convertido en director de una gran agencia de ayuda en el Medio Oriente. En general, los muchachos de esa clase habían crecido hasta convertirse en hombres exitosos. El despertar, chispa de ambición encendida. Durante los años entre los 12 y los 16 años, además de la escuela, tuve muchos trabajos los sábados y las vacaciones. Llevaba una ruta de periódicos, era chico de los recados para una tienda de comestibles, repartidor especial para una tienda de productos secos. Pasé unas vacaciones de verano como dibujante para una empresa de hornos y había otros trabajos ocasionales. Pero a los 16 años, durante las vacaciones de verano, obtuve mi primer trabajo fuera de casa. El trabajo consistía en servir mesas en el comedor de un hotel semi-resort en Altoona, la siguiente ciudad al este de Des Moines. Había una línea eléctrica, un tranvía interurbano, que atravesaba Altoona y hacia el este hasta la pequeña ciudad de Colfax. Este hotel de Altoona servía comida de un nivel que atrajo a muchos huéspedes de Des Moines. El propietario era un hombre soltero de unos 45 años. Elogió mucho mi trabajo. Pronto comenzó a decirme que podía ver cualidades en mí que estaban destinadas a llevarme a un gran éxito en la vida. Constantemente expresó gran confianza en mí y en lo que podría lograr si estuviera dispuesto a esforzarme.
El efecto que tuvo en mí me recuerda a una experiencia que mi esposa relató que sucedió cuando era una niña. Estaba en la tienda general de su padre. Entró un hombre, le puso la mano en la cabeza y le dijo: «Eres una niña bonita, ¿no?» «Te agradeceré», dijo su madre indignada, «que no les digas a mis hijas que son bonitas. Eso no es bueno para ellos». Rápidamente, la pequeña Loma corrió hacia un espejo y se miró en él. Hizo un descubrimiento. Se dijo a sí misma con aprobación: «Bueno, estoy bastante bien, ¿no?» Nunca antes me había dado cuenta de que poseía alguna habilidad. En realidad, nunca había sido un líder entre los niños. La mayoría de las veces había jugado con niños mayores que yo que automáticamente tomaban la iniciativa. Pero ahora, por primera vez, comencé a creer en mí mismo. El dueño de este hotel despertó la ambición, creó dentro de mí el deseo de subir la escalera del éxito, de convertirme en un alguien importante. Esto, por supuesto, era vanidad. Pero también era ambición por el logro, por la superación personal. Y también estimuló la voluntad para hacer cualquier esfuerzo que requiriera para lograr este éxito. Me hizo darme cuenta de que tendría que estudiar, adquirir conocimientos y experiencia, ser trabajadora y ejercer la abnegación. En realidad, esto floreció en una autoconfianza y engreimiento muy sobrevalorados. Pero me impulsó a impulsar el esfuerzo. El punto de inflexión de la vida. Es imposible estimar la importancia de este repentino despertar de la ambición, esta inyección de un intenso deseo de éxito, este encendido de la chispa de energía decidida para lograr un logro digno. Este fue el punto de inflexión de mi vida. De repente, la vida se convirtió en un juego de pelota completamente nuevo. Había despertado en su interior una perspectiva totalmente nueva sobre el futuro. Esto, creo, es el ingrediente vital que ha faltado en la mayoría de las vidas humanas. La mayoría continúa por la vida como yo era antes de este despertar de la ambición. Como he dicho, hasta este punto jugué con niños mayores que yo. Parecía natural que asumieran el liderazgo. Simplemente seguí adelante. La idea de esperar alcanzar el éxito, o un logro de cualquier nota, nunca se entrometió en mi mente. Tampoco lo hace, probablemente, en la mente promedio. Y fue como una intrusión, porque mi mente estaba ininterrumpidamente ocupada solo con los intereses, placeres y goces del momento. De repente todo esto cambió. Drásticamente cambiado. Qué tragedia que a la gran mayoría de las mentes humanas no se les pueda dar esta esperanza, este deseo, esta expectativa ambiciosa, esta confianza, en su futuro. La actitud general de desesperanza por el futuro ha engendrado las rebeliones modernas de los MADs, el movimiento hippie, las protestas en el campus, los disturbios y la violencia. Por supuesto, hasta ahora, a los 16 años, no se había formulado una meta definida hacia la que trabajar, más allá de la ambición general de tener éxito. ¿De qué consistiría ese éxito? Tuvo que cristalizarse más tarde. Además, hasta ahora, era pura vanidad. Pero era una vanidad positiva, y eso podría ser mucho más preferible a una humildad negativa y sin propósito. Fue el primer comienzo hacia logros posteriores. Unos años más tarde, me inspiré considerablemente en uno de los libros de inspiraciones de Horace Swartmartin, titulado El puede quien cree que puede. Qué lástima que parezca haber una hambruna de tales libros hoy. Al regresar a Des Moines, continué como estudiante en North High School. Comencé a pasar horas extra fuera de la escuela secundaria en la biblioteca de la ciudad, principalmente en las secciones de filosofía, biografía y administración de empresas. Comencé a estudiar a Platón, Sócrates, Aristóteles y Epicteto. Fue en este momento que leí por primera vez la autobiografía de Benjamin Franklin. Mi primera cita con una chica tuvo lugar aproximadamente en este momento, una cita para acompañar a una vecina de al lado en mi clase en la escuela secundaria a alguna función escolar.
En esa etapa estaba bastante asombrado por las chicas y me sentía incómodo en su presencia. Siempre ha sido un enigma para mí que tantos niños de esa edad tengan miedo de las niñas, se sientan incómodos ante ellas y, sin embargo, las niñas parecen no ser tímidas o tímidas de ninguna manera en compañía de niños. Durante los siguientes 8 años seguí saliendo con esta chica de forma intermitente, sin embargo, no es lo que hoy se denomina ir estable, pero nunca la rodeé con el brazo, la besé o, como dirían hoy, cuello con ella. En aquellos días se llamaba amar. Nordic tenía una matrícula total de solo 400 en ese momento. En la escuela secundaria salí a jugar al fútbol y al atletismo, y jugué una pequeña cantidad de baloncesto en el gimnasio. En el fútbol americano jugué de extremo o medio. Pesaba solo 135 en esos días y era demasiado liviano para formar parte del equipo, pero me vestía con el equipo en todos sus juegos en casa, generalmente jugados en el estadio de la Universidad de Drake. En la pista salí a correr 1 milla solo en mi segundo año, pero nunca se inscribió en la competencia estatal. El mejor tiempo que hice fue de 5 minutos planos, en la pista de Drake, donde todavía se llevan a cabo los relevos anuales de Drake, famosos a nivel nacional. Hoy en día, los mejores corredores de millas del mundo corren la milla en menos de 4 minutos. Era un estudiante promedio en la escuela. Pero en los exámenes finales siempre obtuve calificaciones del 95% al 98%. Pero hasta entonces no se había fijado una meta definida en la vida. A la tierna edad de 16 años, la idea de fijar un objetivo definido, de encontrar el verdadero propósito de la vida, se les ocurre a pocos adolescentes. Se había despertado la ambición. Estaba ardiendo con el deseo de ir a algún lugar en la vida, de convertirme en un éxito. Pero exactamente dónde, o exactamente lo que constituía el éxito, aún no se había cristalizado.